Bien, continuamos. Lo anterior, esto se denominaba el modus ponendo ponens, o por brevedad MP, el modus ponendo tollens. Son denominaciones que venían de la lógica estoica, tal como se conocía en la Edad Media, pero fijaos, es supuesta la implicación en la derivación, tú añades el antecedente y sacas el consecuente. Bien, en este caso, si el consecuente está negado, lo sacas negado cuando unes los conjuntos de premisas. El modus tollendo tollens, o por brevedad, este quizá es un poco más complicado. Si tú de x es derivable alfa implica beta y de y es derivable no beta, de la unión de x e y sacas no alfa. Esto lo podéis verificar tanto por aquí se podría ver a qué equivale, acordaos lo de que alfa implica beta, habíamos visto antes la equivalencia que se daba desde el punto de vista de la disyunción negando el primero. Se puede, en fin, se podría ver de otra manera, no nos vamos a entretener en ver la demostración porque si no esto no terminamos nunca. El modus tollendo ponens es algo parecido a lo que hemos visto. Si de x se deriva la negación de alfa implica beta, de y se deriva la negación de alfa, de la unión de ambos sacas beta. Y ahora aquí llegamos ya a una cosa que sí es muchísimo más importante. En esto sí que vamos a detenernos más. Lo que es la negación clásica. Con esta cerramos ya lo que son las reglas primitivas de derivación. Fijaos, la negación clásica decimos, si de x, acordaos x, conjunto de fórmulas, unión negación de alfa, es derivable beta, y de y, siempre otro conjunto de fórmulas, unión negación de alfa, de ahí es derivable no beta. O sea, si a este conjunto le unes la negación de alfa y a ese otro conjunto le unes la negación de alfa y resulta que de todo esto, o sea, y resulta que con uno llegas a afirmar alfa y con uno llegas, de ahí derivas beta y del otro derivas no beta, lo que tienes que hacer, y esto es lo que te dice la negación clásica, si unes ambos conjuntos de fórmulas, de ahí se deriva alfa. Vamos a ver la explicación. Si un cierto conjunto X unión Y de premisas que incluye la negación de una fórmula no alfa, aquí está tanto en uno como en otro, lleva a la contradicción, te llevas a beta y a no beta, entonces vale la fórmula no negada. O sea, si de este conjunto de fórmulas que ha incluido, o sea, X unión Y, se entiende, con una fórmula, lleva una contradicción, porque te da por una parte beta y por otra parte te da no beta, lo que tienes que hacer es negar esa fórmula. Es la formalización de la clásica argumentación por absurdo. Para demostrar una proposición alfa, se supone que sea falsa, o sea, tú quieres demostrar alfa, entonces lo que pasa es vas a suponer que alfa es falsa, y resulta que si cuando tú pones alfa es falsa, llegas a una contradicción, porque por una parte tienes beta y por otra parte tienes no beta, al final lo que hacemos es afirmar esa fórmula que antes habíamos negado. Si bajo esta hipótesis se llega a contradicción, entonces vale, se afirma alfa y por así decir se descarga la hipótesis falsa. O sea, tú habías tú querías llegar a demostrar alfa, entonces por hipótesis la habías negado y habías visto, si resulta que yo la niego, me va a dar una contradicción, porque por una parte me va a dar beta y por otra parte me va a dar no beta. Como negando alfa me da contradicción, lo que hago es que niego la negación de alfa y entonces tengo alfa. Por eso dice, esta regla de por sí sintetiza dos pasos que están llenos de significado, como veremos en breve. En el primer paso, la argumentación por absurdo refuta la hipótesis falsa. Se tendría pues negación de la negación de alfa. Es decir, la negación de la proposición que hay que demostrar. En el segundo paso, en lógica clásica, acordaos de nuevo las equivalencias que habíamos visto antes, se pone la equivalencia negación de la negación de alfa equivale a alfa. O sea, la negación de la negación equivale a la proposición de partida.
Por esto se concluye la afirmación de alfa. Por eso estamos en el campo de la negación clásica. Aquí tienes la demostración por absurdo. Si una premisa lleva un absurdo, lo que tienes que hacer digamos, si tú quieres demostrar alfa, planteas que su negación lleva un absurdo, con lo cual niegas la negación y tienes la afirmación de alfa. Pero repito que esto supone que la negación de la negación es la afirmación y tienes la clásica argumentación por absurdo. Esto por eso se llama la negación clásica. Estamos aquí en lógica perfectamente bivalente y ya os comenté que esto para otra serie de cosas no va a servir. Esto importantísimo, esta cuestión de la negación, porque veremos luego que hay otro tipo de negaciones, la negación intuicionista o la negación mínima. Luego lo veremos porque esta es una de las cosas más importantes de este tema. Después de haber visto las reglas primitivas, existen otras reglas que se obtienen por reducción de sucesivas aplicaciones de reglas primitivas, asumiendo las premisas como hipótesis. Estamos, por tanto, ya ante reglas derivables. O sea, estas reglas van a salir de la aplicación de las reglas anteriores. Por ejemplo, refuerzo de las premisas. Si de x es derivable beta, acordaos siempre x, conjunto de fórmulas, de x unión alfa es derivable beta. ¿Cómo haces aquí la derivación? Acordaos, planteas esto por hipótesis, de x es derivable beta. Planteas luego alfa es derivable de alfa. Ya habíamos visto que esta era otra de las reglas que valían, era de la asunción a cero premisas. Entonces, si tú tienes que de x es derivable beta y de alfa es derivable alfa, introduces la conjunción en el antecedente. Añades, acordaos, haces x unión alfa y por tanto en el consecuente tienes beta et alfa. Beta conjunción alfa. Acordaos la regla de la... Vamos a verlo. Aquí tendréis que ir subiendo de arriba abajo para irlo viendo. Fijaos, de la introducción. Aquí hemos hecho lo mismo. Si de x se deriva alfa, de y se deriva beta, de x unión alfa se deriva... de x unión y se deriva alfa et beta. Aquí hemos hecho exactamente lo mismo. De x unión alfa, pones en el antecedente x unión alfa y en el consecuente tienes beta et alfa, las dos fórmulas que estaban en el consecuente. Si tienes de x unión alfa es derivable beta et alfa, acordaos, cuando hay una conjunción puedes eliminar uno de los dos, con lo cual eliminas alfa y te quedas con beta, con lo cual te queda de x unión alfa es derivable beta, que es lo que queríamos llegar. O sea, hemos partido que de x es derivable beta, x conjunto de fórmulas es derivable beta, de x unión alfa es derivable beta. Quiero decir, la cosa, digamos, lo hemos hecho así muy rigurosamente, pero la cosa es de bastante sentido común. Si de x es derivable algo, si tú a ese algo le añades otra cosa, va a seguir siendo derivable lo primero. Es un poco la idea de fondo. Por eso es significativo que se puedan añadir en una demostración premisas alfa que pueden carecer de influencia. Bien, pero repito, esto sería un poco verlo desde el sentido común y aquí lo que hemos hecho es la demostración. Tened presente que a veces el sentido común puede fallar, o sea que por eso hay que, digamos, cuando las cosas sean más complicadas, este tipo de demostraciones son muy útiles. Aquí vamos diciendo en este lado qué reglas hemos empleado. H quiere decir por hipótesis, AX es lo del axioma que hemos dicho antes, la asunción a cero premisas, introducción de la conjunción, eliminación de la conjunción. Bien. Con la regla de la concatenación, aquí, ¿qué es lo que decimos? ¿En qué dice esta regla? Si de x es derivable alfa y de y unión alfa es derivable beta, de x unión y
es derivable beta. Fijaos, es como si hubiéramos pasado alfa, lo hemos pasado aquí y nos hemos quedado al final con beta. O sea, estamos haciendo como una cosa concatenada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se deriva esto? Partes de la hipótesis. De I unión alfa es derivable beta. Esto formaba parte, repito, de la hipótesis. Acordaos, si de I unión alfa es derivable beta, esto, por lo que hemos visto de la introducción de la implicación, quería decir que de I es derivable alfa implica beta. Al mismo tiempo tenemos, por la otra parte de la hipótesis, que de X es derivable alfa, con lo cual si tú tienes que de Y es derivable alfa implica beta y de X es derivable alfa, por lo del modus ponens que hemos visto antes, tienes que de X unión Y es derivable beta. Dice, en el desarrollo de una demostración, si el consecuente de una fórmula es el antecedente de otra, se puede cortar y abreviar la demostración. Eso es un poco lo que hemos ido haciendo. Aquí en la nota, a ver si nos dice algo, creo recordar que sí. En el cálculo de Gensen, esta regla se denomina regla del corte, a la que está asociado un teorema de eliminación del corte. La presencia o no de esta regla determina el carácter analítico o no de la demostración. Aquí remite al libro de Abruzzi y Tórtora, donde desarrolla esto con más detalle. Bien, pero más o menos veis un poco el sistema que estamos utilizando aquí para sacar las reglas derivadas. Pasamos ahora a la doble negación clásica. Si de X es derivable la negación de alfa, de X es derivable alfa. Bien. Tienes por hipótesis de X es derivable la negación de alfa. Acordaos, era el punto de partida. Entonces tú refuerzas las premisas. Acordaos que podemos añadir en el antecedente una premisa porque eso no te va a afectar al consecuente. Entonces tienes que de X unión no alfa es derivable negación de la negación de alfa. O sea, el consecuente sigue igual y simplemente en el antecedente hemos añadido el no alfa. Y puedes poner como un axioma no alfa es derivable de no alfa. Acordaos, la regla a cero premisas. Esta funciona siempre. Con lo cual, si tú aplicas aquí la negación, si tú aplicas aquí la regla de la negación clásica, acordaos, cuando algo se le añade, si tú por el añadido de una premisa negada, si por el añadido de una fórmula negada, eso te lleva a una contradicción, y fijaos aquí, no alfa, la fórmula negada, aquí es como si el X valiera 0. O sea, aquí es como si, fijaos, aquí es como si dijeras Y unión no alfa, derivable no alfa, solo que Y es 0 premisas. Pero fijaos que aquí es como si hubiera un Y. Luego tú vas a hacer X unión Y, solo que como Y vale 0, te quedas simplemente con X. Con lo cual, de X unión no alfa sale negación de alfa. De I, que vale 0, unión no alfa, sale no alfa. Con lo cual, entre esto y esto, lógicamente hay una contradicción. ¿Qué pasaba por la negación clásica cuando llegábamos a una contradicción? Que había que negar la fórmula que nos daba lugar a la contradicción. O sea, antes la habíamos puesto negado y ahora la negación de la negación era la afirmación. Entonces, de la negación de una fórmula negada, es derivable la fórmula no negada. Acordaos que aquí lo que nos puede despistar a la hora de aplicar la negación clásica es que diríais, pero bueno, ¿dónde está la I? Porque fijaos que en la negación clásica tienes que de X unión no alfa tienes beta, de Y unión no alfa tienes no beta, es decir, de esta premisa que está negada sacas una contradicción. Pues lo que tienes que hacer es afirmarla. Solo que en este caso, para establecer la doble negación, aquí Y sería 0. Por eso X unión Y es lo mismo que X. Pero ya veis que es lo mismo de antes. Fijaos que es interesante porque con eso estamos diciendo que la doble negación clásica, la negación de la negación equivale a la afirmación, está, por así decir, relacionada, está, por así decir, incluida dentro de lo que es la negación clásica, que se representa con el signo de negación y C. Lo que pasa es que esa no es la única negación posible, es lo que vamos a ver ahora.
hay otra que se llama la negación mínima. ¿En qué consiste la negación mínima? De x unión alfa es derivable beta. De y unión alfa es derivable no beta. Entonces, de la unión de x e y sale no alfa. Digamos, dicho con palabras, asumida una proposición que lleva contradicción, dicha proposición queda negada. O sea, si resulta que una proposición te va a llevar a contradicción, lo que haces al final es negar esa contradicción. O mejor, la demostración de una proposición negada, x unión y, de ahí es derivable no alfa, equivale a la demostración de que la misma proposición no negada, tomada como hipótesis, lleva al absurdo. Llevaría al absurdo de tener beta y no beta. O todavía, en otras palabras, si una tesis lleva contradicción, entonces es falsa, se la niega. Dice, para aclarar ulteriormente este paso sutil, no se está demostrando que alfa lleva al absurdo. Se está diciendo que si alfa lleva al absurdo, entonces se la niega. O sea, si la fórmula esta te va a dar problemas, lo que haces sencillamente es negar esta fórmula. Que fijaos que es distinto de lo que teníamos en la negación clásica, porque en la negación clásica lo que teníamos es que si la negación de una fórmula nos lleva al absurdo, se niega esa fórmula. Pero, o sea, si la negación de una fórmula te lleva al absurdo, lo que haces es que tienes que afirmar esa fórmula. Aquí lo que estamos diciendo es que si la afirmación de una fórmula te lleva al absurdo, lo que tienes que hacer es negar esa fórmula. No es exactamente lo mismo. Antes decíamos, si la negación de una fórmula te lleva al absurdo, la afirmas. Aquí, si la afirmación de una fórmula te lleva al absurdo, la niegas. Que repito, no es exactamente lo mismo. Luego veremos, porque hay todavía otro tipo de negación y ulteriormente se hace la comparación de las tres. Fijaos aquí la derivación, es un poquitín más compleja, pero también se puede entender bien. Tú partes pones una asunción a cero premisas, negación de alfa, derivable, negación de alfa. También pones el punto de partida, la hipótesis, de x unión alfa es derivable beta. Vuelves a poner el axioma, negación de alfa, derivable, negación de beta, negación de alfa. Pones la otra parte del punto de partida, de y unión alfa es derivable no beta, o sea que tenemos aquí lo que estamos planteando de hipótesis y hemos metido la asunción a cero premisas. Añades luego la doble negación clásica. Si tú has dicho negación alfa, derivable negación alfa, es lo mismo que decir negación alfa es derivable alfa, negación alfa es derivable alfa. Entonces, aquí aplicas la regla que hemos visto antes de la concatenación. Resulta que si tú tienes, si de x derivable alfa, si de x unión alfa era derivable beta y de negación alfa es derivable alfa, acordaos, lo que hacías era este elemento del medio lo quitabas y acababas diciendo que de x unión la parte del antecedente es derivable el resultado, tienes el resultado de la derivación. Con lo cual tienes esto. De x negación alfa es derivable beta. De y negación alfa es derivable no beta. O sea, aquí ya haces lo mismo, solo que con esta otra cosa. Y aplicas luego la negación clásica. Supuesta que una fórmula te lleva, que la negación de una fórmula te lleva a una contradicción, porque aquí tienes beta y aquí tienes no beta, lo que tienes que hacer es negar esa fórmula. Como esta fórmula está doblemente negada, negar una doble negación quiere decir tener simplemente
quedarte con una negación. Repito, para ver esto, repasad lo de la regla que hemos visto antes, la regla del corte o la regla de la concatenación, pero es simplemente ahí la que lo hemos aplicado, solo que en este caso. Bien. La otra negación, y con esto vamos, digamos, fijaos, vamos a tener tres negaciones: la negación clásica, la negación mínima y la negación intuicionista, también se llama la regla del pseudo-escoto. Fijaos, si de X, del conjunto de premisas X, es derivable alfa y del conjunto de premisas Y es derivable no alfa, entonces de la unión X e Y es derivable cualquier cosa. Eso es un poco la regla del pseudo-escoto. Es contradicciones sequitur quodlibet. Es como si, fijaos, esto desde el punto de vista intuitivo, lo que a veces aparece en el razonamiento de los niños. Le cuentan una cosa así muy difícil de creer y dice, y entonces los burros vuelan. O sea, si tú dices ya una cosa que es absurda, pues entonces ya vale cualquier cosa que digamos. La idea es, si un conjunto de premisas lleva contradicción, entonces ya se puede demostrar cualquier otra proposición. Es decir, si de X es derivable alfa y de Y es derivable no alfa, entonces ya puede salir cualquier cosa, porque beta es cualquier otra cosa. O sea, si de X es derivable Juan corre y de Y es derivable Juan no corre, de la unión X e Y es derivable beta, que beta puede ser los burros vuelan o cualquier cosa que se te ocurra. ¿Cómo se derivaría esto? Pues tenemos, por hipótesis, de X es derivable alfa. Luego añades, como refuerzas las premisas. Acordaos, si de X es derivable alfa, tú puedes decir de X unión cualquier cosa sigue siendo derivable alfa. Aquí el cualquier cosa es no beta. Lo mismo lo hacemos con la segunda parte. Si de Y es derivable no alfa, de Y unión no beta es derivable no alfa. Repito, estamos reforzando las premisas. Y, de nuevo, si de X no alfa es derivable, no beta es derivable alfa, y de Y no beta es derivable no alfa, acordaos que es lo que hacíamos con la negación clásica. Cuando una fórmula negada lleva a contradicción, lo que hacemos es afirmar esa fórmula negada. Esto era la negación clásica. Con lo cual, tienes que de X unión Y es derivable beta. Creo que los pasos más o menos están claros. O sea, hemos aplicado el reforzamiento de las premisas. A esta la hemos reforzado con no beta. A esta la hemos reforzado también con no beta. Nos queda esta situación. A esta situación aplicamos la negación clásica. Y acordaos, cuando una fórmula negada lleva a contradicción, alfa y no alfa, lo que hacemos es quitamos la negación y la afirmamos. Bien. Esta regla es conocida desde la Edad Media, lo del pseudo-escoto, etc. La regla de la contraposición. Si de X unión alfa es derivable beta y de X unión negación de beta, si de X unión alfa es derivable beta, de X unión no beta es derivable no alfa. ¿Cómo se derivaría esto? Pues pones el punto de partida, la hipótesis, de X unión alfa es derivable beta. Metes luego la asunción a cero premisas. De no beta es derivable no beta. Refuerzas las premisas. Acordaos que si de no beta es derivable no beta, entonces puede reforzar lo que hay en el antecedente. Aquí lo reforzamos con alfa. Entonces, si tú tienes que de X unión alfa es derivable beta, de alfa unión no beta es derivable no beta, aplicas la regla de la negación mínima. Acordaos que cuando ¿qué te decía la regla de la negación mínima? Que cuando llegabas a una contradicción, lo que teníamos que hacer era simplemente negar la premisa que nos estaba dando la contradicción. Como aquí tienes de X unión alfa es derivable beta, de alfa unión no beta es derivable no beta, acordaos aquí lo mismo, podrías poner un Y
que equivaldría a 0, solo que el i estaría vacío. Entonces, como tú tienes aquí un alfa que la estás afirmando y te lleva a contradicción, aunque tengas aquí no beta, esto da igual, llevas un alfa que te lleva a contradicción, lo que tienes que hacer es negar ese alfa, con lo cual tienes x unión no beta, de ahí es derivable la negación de alfa. O sea, aplicad la regla de la negación mínima, lo tenéis aquí. Acordaos, si de x unión alfa es derivable beta, de y unión alfa es derivable no beta, lo que tenemos que hacer es cuando unimos x e y es negar alfa. Aquí lo que pasa es que en lugar de beta, aquí lo que pasa es que en lugar de y, tienes no beta. O sea, aquí el conjunto y sería simplemente no beta, con lo cual x unión y de ahí se derivaría la negación de alfa, que es la que te está dando lugar a la contradicción beta y no beta. Bien, si una proposición es condición necesaria para otra, el que no valga la condición necesaria implica que no vale la otra. Dicho esto con palabras. La regla de exhaustión. Y con esto creo que ya terminamos. Si de x unión alfa es derivable beta y de y unión no alfa es derivable beta, de la unión de x e y es derivable beta. ¿Cómo se deriva esto? Pues ponemos los dos puntos ponemos lo que es la hipótesis de x unión alfa es derivable beta, de y unión no alfa es derivable beta. Aplicas la regla de la contraposición, la que acabamos de ver. Si de x alfa unión alfa es derivable beta, de y no beta es derivable no alfa. O sea, los cambias de sitio cambiando el valor que tienen. ¿Ves? Los cambias de sitio, alfa por beta, cambiando el valor que tienen. O sea, añadiendo una negación. Como aquí ya había una negación, tienes la doble negación. Con lo cual te encuentras x unión no beta, de ahí es derivable no alfa. Y unión no beta es derivable negación de alfa. Aplicas ahora la negación clásica. Acordaos, como esto nos ha llevado a no beta, te está llevando a una contradicción, porque por una parte tienes no alfa y por otra parte tienes la negación de no alfa. ¿Qué hay que hacer? Afirmar beta. X unión y, de ahí tienes beta, de ahí es derivable beta, con lo cual tienes a lo que queríamos llegar. Como dice aquí, la regla de la exhaustión se parece mucho a la regla primitiva de la negación clásica. La fórmula derivada en la conclusión, sin embargo, viene afirmada no porque la contradicción esté en las fórmulas derivadas, como en la regla C, sino porque aquí la contradicción está en las premisas. O sea, aquí tú afirmas B, no porque la contradicción está en las mismas premisas. Acordaos que en la negación clásica a lo que llevábamos era una contradicción en el resultado, por así decir. Aquí, en cambio, la contradicción está en las premisas. Dice, para llegar a la conclusión es preciso desplazar la contradicción que hay en las premisas, cosa que se consigue mediante la doble aplicación de la regla de contraposición C a las dos premisas. Bien, como veis, esto, como tratáramos de imaginárnoslo, hacerlo por intuición, y estábamos frescos, o sea, no había manera la cosa ya aquí es bastante abstracta, pero nos ha salido la cosa interesantísima, que luego lo vamos a ver con más detalle, de los tres tipos de negación que no son exactamente lo mismo. Bien, hacemos la pausa y seguimos en un momento.